A ver, vamos a sumergirnos en una de las historias más extrañas, más alucinantes que nos ha dejado la Edad Media. Pensemos en esto. Hace más de 800 años, en un pueblecito inglés, aparecen dos niños, con la piel de color verde. Y ojo, que esto no es un cuento de hadas cualquiera, es uno de los misterios históricos mejor documentados que existen. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Vale, situémonos. Estamos en plena Inglaterra del siglo XII. Un día cualquiera, unos campesinos se encuentran a dos críos saliendo de una fosa para lobos. Pero es que no son niños normales. Para empezar, no hablan ni una palabra de su idioma. Llevan unas ropas rarísimas y lo que es más increíble, su piel es verde, completamente verde. Este es, ni más ni menos, el arranque de todo el misterio. El lugar donde ocurre todo esto es Woolpit, un pueblo que hasta ese momento era de lo más tranquilo en el condado de Suffolk. Pero claro, la llegada de estos dos niños lo cambió todo, para siempre. Vamos a ver los detalles porque de verdad que no tienen desperdicio. Es que los detalles son lo que hace que esta historia sea tan fascinante. No era solo el color de piel, que ya de por sí era un shock, es que además la ropa que llevaban estaba hecha de un material que nadie había visto nunca. Y para colmo, hablaban un idioma que nadie, absolutamente nadie, podía entender. Eran a todos los efectos como llegados de otro planeta para la gente de Woolpit. Bueno, un caballero de la zona, un tal Sir Richard de Calne, se apiadó de ellos y se los llevó a su casa. Pero la adaptación fue durísima. Al principio no comían nada, rechazaban todo lo que les daban, hasta que, por fin, les ofrecieron habas crudas. Y entonces sí, se lanzaron a comerlas como si no hubiera un mañana. La parte más triste es que el niño, que era más pequeño y estaba más débil, enfermó y acabó muriendo al poco de ser bautizado. Su hermana, en cambio, a la que le pusieron de nombre Agnes, sí que logró sobrevivir. Y poco a poco, a medida que se acostumbraba a comer otras cosas, pasó algo increíble. Su piel verde empezó a perder ese color hasta volverse normal. Y aquí viene lo interesante, lo que de verdad le da peso a todo esto. La historia no es solo un cuento que ha pasado de boca en boca, no. Hay dos cronistas de la época, gente seria, William de Newburgh y Ralph de Coggeshall, que escribieron sobre el caso. Y lo hicieron por separado, que esto es clave. Uno entrevistó a un montón de testigos y el otro habló directamente con el caballero que los acogió, con Sir Richard de Calne. O sea, que para la gente de aquel entonces esto no era una leyenda, era un suceso real, tan real que merecía la pena dejarlo por escrito. Pasó el tiempo y Agnes por fin aprendió a hablar inglés. Claro, la primera pregunta que todo el mundo le hizo fue la misma, pero ¿de dónde habéis salido? Y su respuesta, bueno, digamos que en lugar de aclarar las cosas, lo complicó todo mucho más. Hizo el misterio todavía más grande. Según ella, venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio donde nunca brillaba el sol, donde siempre había una luz como la del atardecer, un mundo subterráneo. Claro, para alguien que vivía en la Inglaterra del siglo XII, esto sonaba a una cosa, al otro mundo, al reino de las hadas del que hablaban todas las leyendas celtas. Pero su descripción era muy rara, tenía una mezcla de cosas curiosa. Por un lado, un mundo bajo tierra donde todos eran verdes, pero por otro, decía que eran cristianos y que tenían iglesias. ¿Cómo puede ser? Contó que un día, mientras estaban con el rebaño de su padre, oyeron un sonido de campanas muy fuerte. Los siguieron a través de una cueva y de repente, ¡zas!, salieron a la luz del sol cegadora de Woolpit. Aquí la gran pregunta es, ¿era esto el recuerdo distorsionado de un trauma? ¿O de verdad estaba describiendo un lugar que existe? Claro, con una historia así, es normal que la gente haya intentado buscarle una explicación, y básicamente hay dos grandes caminos. Por un lado, están las teorías que tiran por lo fantástico, que si eran hadas, que si eran seres de otra dimensión, incluso extraterrestres. Y por otro, están las explicaciones que intentan buscar una respuesta lógica, una respuesta aquí, en nuestro mundo, basada en la ciencia y en la historia de la época. Vale, vamos a empezar por las teorías más llamativas, por decirlo así, las que exploran la idea de que los niños de Woolpit no eran del todo de este mundo, las explicaciones que beben del folclore, de la fantasía y hasta de la ciencia ficción. A ver, en la Edad Media la gente lo tenía claro. Eran cambiados, seres del mundo de las hadas, del otro mundo celta. Era la explicación más lógica para ellos. Con el paso de los siglos, estas ideas se fueron, digamos, modernizando. Algunos hablaron de la teoría de la Tierra hueca, de que venían de una civilización dentro del planeta. Y ya en el siglo XX, pues claro, no podía faltar la teoría alienígena. Todas estas ideas al final tienen algo en común. Buscan el origen de los niños fuera de nuestro mundo. Pero, ¿y si estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la respuesta no está en mundos fantásticos, sino aquí mismo, en la propia historia de Inglaterra? Porque hay una teoría mucho más con los pies en la tierra, que de hecho podría explicarlo casi todo. Todo, desde su idioma hasta ese misterioso color verde. Esta es la teoría que más fuerza tiene entre los historiadores hoy en día.
y sugiere que los niños no eran de otro mundo, sino de otro país, que eran flamencos. Hay que pensar que en esa época Inglaterra era un caos político, y el rey Enrique II estaba persiguiendo duramente a los inmigrantes que venían de Flandes, lo que hoy es Bélgica. Y si lo pensamos, las piezas encajan. Primero llegan un montón de inmigrantes de Flandes, después el rey empieza a perseguirlos, y en el año 1173, justo al lado de Woolpit, hay una batalla terrible, la batalla de Farnham, donde matan a muchísimos flamencos. ¿Y si estos niños fueran simplemente huérfanos de esa masacre? Perdidos, muertos de miedo, sin saber a dónde ir y hablando solo su idioma. Incluso el nombre, la tierra de San Martín, podría ser su recuerdo infantil del pueblo de al lado, Farnham St. Martin, que era donde vivían muchos flamencos. Vale, podríamos pensar, pero ¿y la piel verde? ¿Qué pasa con eso? Pues la ciencia también tiene una explicación bastante convincente. Hay una enfermedad llamada clorosis, que es básicamente una anemia muy bestia por no comer bien, por falta de nutrientes. Y uno de sus síntomas más raros es que la piel puede coger un tono verdoso. Esto explicaría perfectamente por qué a Agnes se le fue el color en cuanto empezó a tener una dieta normal. Su aspecto no tendría nada de mágico, sería una señal de que lo habían pasado fatal. Entonces, después de ver todas las pruebas, las fantásticas y las lógicas, ¿qué nos queda? ¿Cómo cerramos este caso que lleva abierto 800 años? Pues lo más probable es que la respuesta sea una mezcla de las dos cosas. Que en el corazón de esta leyenda haya una historia humana muy triste y muy real, la de dos niños probablemente refugiados, que estaban solos, desnutridos, y que acabaron en un pueblo donde nadie les entendía. Y claro, su aspecto, su idioma, su ropa, todo era tan raro que la gente de la época lo interpretó con las herramientas que tenía, el folclore, las leyendas, y así una tragedia se convirtió en un cuento fantástico que ha llegado hasta hoy. Pero al final la pregunta sigue ahí, ¿verdad? ¿Fueron solo dos niños refugiados, víctimas de la guerra y la desnutrición, cuya historia se transformó en un cuento de hadas, o de verdad eran algo más, visitantes de un mundo que ni siquiera podemos empezar a imaginar? Quizás la leyenda de los niños verdes de Woolpit sigue fascinándonos después de 8 siglos por eso mismo, porque nos coloca justo en esa frontera, entre lo que sabemos que es real y lo que nos encantaría creer que es posible.